del libro Días de Victoria, Memorias de Guerra, del historiador boliviano Jorge Abastoflor Frey. Estalla la gran ofensiva boliviana, la batalla de Charagua, comienza la batalla de Taiguatí, comienza la batalla de Boyuibe, abril de 1935. Capítulo 5, parte 3. Batalla de Boyuibe, sector central. El día 16 de abril comenzó para las tropas bolivianas con acciones de distracción sobre la línea defensiva paraguaya. Entretanto, las tropas de la primera división boliviana marchaban hasta el atardecer tomando posición en las cercanías de la línea paraguaya. Debían hacerlo cuidadosamente para que el enemigo no sospeche de la ofensiva que se avecinaba. La séptima división boliviana avanzó poco ese día. Debía tomar contacto con el enemigo, pero no comprometerse en batalla formal hasta que las demás unidades estuviesen en posición. La tercera división boliviana, en las últimas horas de la tarde del 16 de abril, con el mayor sigilo, protagonizó el descolgamiento desde las montañas por la quebrada de Ñancahuazú. Las tropas de la tercera división debían llegar a la base de la cordillera del Aguaragüe, frente a la población de Boyuibe. Luego tenían que pasar la noche en total silencio, esperando que las demás unidades tomaran su posición inicial para el asalto del día siguiente. El objetivo de toda la maniobra era envolver el flanco izquierdo del segundo cuerpo de ejército paraguayo, y esta era la parte más crítica de la operación. Si todas las fichas se colocaban en su lugar a tiempo, la partida se ganaría con un solo movimiento. 17 de abril de 1935. Batalla de Boyuibe, sector central. A las 9:30 de la mañana, el regimiento Beni de la tercera división boliviana cortó el camino que conectaba Boyuibe con Carandaití y de inmediato lanzó su asalto sobre la población. La sorpresa determinó que las defensas paraguayas cayeran al mediodía. Por la tarde, el regimiento Beni ingresó también a Boyuibe, desde donde se destacaron tropas hacia varios puntos. Se envió al regimiento X en dirección de La Penca y La Cruz, cortando los caminos que conducían a Ñancahuazú y Carandaití. Además, el regimiento Chichas avanzó hasta ocupar Taguazurenda. Simultáneamente, la primera división boliviana entró también en combate. El regimiento Guarnes rompió la línea enemiga a las 7:30 horas y avanzó hacia Cumbaruti, llegando a la quebrada de Cuevo al mediodía. En su avance, el regimiento Guarnes se reunió con un batallón del regimiento Colorados y de forma conjunta ganaron la espalda de la línea paraguaya que todavía resistía la ofensiva de la séptima división boliviana.
Con la esperanza de romper su línea defensiva, el comando del segundo cuerpo del ejército paraguayo movilizó su división de reserva general, 9ª división. El desesperado movimiento paraguayo intentaba evitar que las divisiones bolivianas que habían irrumpido a través de sus defensas prosigan su avance por la quebrada de Cuevo. Pero la división de reserva paraguaya fue empujada, rebasada, envuelta y arrollada. Entre paréntesis, González. El grueso del regimiento Colorados y los regimientos Castrillo y Chichas, después de alcanzar la quebrada de Cuevo al atardecer, avanzaron raudamente hacia Mandeyapecuá, persiguiendo a los restos de las tropas paraguayas en retirada. En su trayecto, los regimientos bolivianos barrieron toda la oposición paraguaya a ambos lados de la quebrada de Cuevo. Por su parte, el regimiento Chorolque, después de la irrupción, se concentró en Boyhuive, mientras que el escuadrón Ávila llegó hasta las cercanías de Tayasuiguá al final del día. Pero la situación de la 7ª división boliviana continuaba complicada. El regimiento Murguía libraba el más duro combate en su zona, sin poder romper las defensas de la 3ª división paraguaya. Ahora, la caída de dichas defensas dependía del apoyo de las tropas de la 1ª división que ya se encontraban en la retaguardia de los defensores paraguayos. A pesar de esta demora, el batallón Farfán del regimiento Montes, superando una enconada oposición paraguaya, consiguió cortar el camino Boyhuive-Casa Alta, con la cual las tropas del ejército paraguayo que combatían en la zona de Boyhuive vieron anuladas sus comunicaciones con el sector del Parapetí. Al finalizar la jornada, se había restablecido el control boliviano del camino Cuevo y Tirullo-Boyhuive, que se constituiría en el cordón umbilical de la logística del cuerpo de caballería boliviano. Pero aún más importante, la 3ª división boliviana había ocupado Boyhuive y envuelto el flanco izquierdo del dispositivo paraguayo que cubría el sector central. El ejército paraguayo estaba a punto de quedar dividido en 2 partes. Batalla de Charagua, sector norte. Durante la jornada del 17 de abril, la 8ª división paraguaya había ingresado y ocupado la población de Charagua, entre paréntesis, González. El teniente coronel paraguayo Antonio E. González, citando a Ángel F. Ríos en su obra Preparación del Paraguay para la Guerra del Chaco, dice, abre comillas: cuando se desencadenó la ofensiva final boliviana de abril a junio de 1935, hubo en Asunción una leva desesperada que produjo 6.000 hombres de calidad muy inferior, integrada por convalecientes, aptos e ineptos. Cierra comillas. Convalecientes, aptos e ineptos. Continuará.